Vemos que nosotros como creyentes, fuera de este campo material, existe un campo espiritual. Es más, pues el campo espiritual o el campo material existe porque existe el campo espiritual. Si el campo espiritual no existiera, el material tampoco. Todo lo que se mueve en el campo espiritual afecta el campo material. O sea, la esfera espiritual afecta la esfera física. En el caso de nuestras actitudes, la forma que actuamos, las cosas que decimos, las cosas que también declaramos, la forma, bueno, en la que nosotros estamos acostumbrados a obrar, puede ser una mala costumbre, etcétera. Eso siempre en el campo espiritual va a activar una determinada fuerza maligna, por lo menos en el caso de ciertas actitudes específicas. Y ese va a ser el caso con el tema que vamos a estar hablando hoy en nuestro programa, y es sobre el caso del espíritu de Jezabel. Vamos a estar rompiendo con ciertos paradigmas y ciertas definiciones totalmente erradas de lo que verdaderamente es este espíritu, porque obviamente el enemigo no quiere que conozcamos su artimaña y no quiere que sepamos, ¿verdad?, sobre todo lo que tiene que ver con esto, porque es un espíritu que comúnmente entra en la iglesia del Señor para tratar de destruir. Inclusive, ¿verdad?, en estas imágenes que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, nos recuerda un poco sobre el apóstol Juan cuando obtiene la revelación en la isla de Patmos sobre el Apocalipsis o los eventos del fin. Para ese tiempo, ¿verdad?, habían más iglesias en la provincia de Asia Menor, y no solo en Asia Menor, sino también, ¿verdad?, en muchos otros lugares. Pero esas 7 iglesias de la provincia de Asia Menor corresponden con requisitos específicos de lo que iba a ser la iglesia en el tiempo del fin. Cada una de ellas habla de puntos bien específicos que Dios elige y que Dios ve que hay en esas 7 iglesias que iban a ser una realidad hoy. Uno de ellos, y basándonos en nuestro mensaje de hoy sobre el caso del espíritu de Jezabel, tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que en esta revelación, a primera vista puede parecer que no existe un equivalente actual para Jezabel de Apocalipsis 2, pero muchos miembros de iglesia, incluyendo a muchos pastores, han sucumbido ante el espíritu tentador de Jezabel, atraídos, ¿verdad?, por el engaño del adulterio y la fornicación, sacrificando, ¿verdad?, la santidad ante el ídolo de la inmoralidad sexual. Han entrado en un periodo de gran tribulación. Hogares y congregaciones enteras han sido destruidos, y muchos hijos, tanto físicos como, por así decirlo, ¿verdad?, en el caso, ¿verdad?, de hijos físicos y seguidores, en el campo de lo espiritual, han sufrido, ¿verdad?, cierta forma de, por así decirlo, muerte por esto que viene a ser un impacto en muchas congregaciones cuando el líder cae en adulterio. Siempre se menciona este versículo, que es un versículo muy importante, que debemos de santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué la palabra dice eso? Porque existen 3 tipos de pecados clasificados: los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo. Y en el caso de los pecados que son contra el cuerpo, la palabra dice, por poner un ejemplo, en el caso de los pecados sexuales, el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que en este caso nosotros podemos ver que así que como de la abundancia del corazón abra la boca, por los frutos que dan estas personas los vamos a poder conocer para saber qué es lo que hay en su corazón. Por ejemplo, cuando la persona dice Dios lo que mira es el corazón, sí, es correcto, Dios lo mira. Por eso cuando Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel, Dios mira el corazón de todos los hijos de Isaí, pero el corazón que miró acepto ante él
fue el de David, porque el de David era un corazón conforme al corazón de Dios, porque precisamente del corazón la Biblia nos dice bien claro que salen las iras, los resentimientos, las fornicaciones, todo tipo de pecado sale de allí y nuestro corazón necesita ser limpio. Dios lo ve. La pregunta es cómo está en este momento nuestro corazón ante el Señor. Por los frutos vamos a saber quién es cada persona. Sepamos interpretar correctamente la Biblia. En este caso, ¿verdad? En el caso del apóstol Juan, pues aquí cuando se menciona el caso de Jezabel, no está hablando de la mujer del Antiguo Testamento. Aquí está hablando ya de un espíritu, de una fuerza maligna que es activada por ciertas actitudes, como venimos explicando al comienzo de nuestro programa, y por cierta forma de ser que le dan forma para que este espíritu, con las puertas que tenga abiertas, pueda tomar y ejercer el control en una congregación o en una iglesia en donde se le dé cabida. O sea que no es que Jezabel murió y se quedó caminando por allí, no, es un espíritu maligno que adquiere, ¿verdad?, o que se mueve hoy en día en la iglesia del Señor para destruirla, y que adquiere el nombre de Jezabel porque a través del nombre bíblico de Jezabel, de esta mujer impía que vemos en el caso de Reyes en el Antiguo Testamento, pues nosotros podemos saber y podemos descubrir cuál es la forma o el modus operandi o la forma en la que este espíritu maligno actúa. Jezabel o el espíritu de Jezabel no se trata de un demonio, no se trata de 2 o 3 demonitos, se trata de una fuerza maligna que es activada por medio de ciertas acciones. Hoy en nuestro programa, para poder, ¿verdad?, descubrir un poco sobre lo que es el espíritu de Jezabel, realmente lo que es el espíritu de Jezabel, vamos a darle un poco de repaso al caso, ¿verdad?, de la historia bíblica. Y para poder saber sobre el espíritu de Jezabel, pues vamos a ver quién era Jezabel. En estas imágenes, pues usted podrá ver, vamos a pedir al director que nos muestre por acá, en esta imagen, pues ese dios pagano que está ahí, que el Señor lo reprenda 1000 veces, ¿verdad? Es el caso de Baal. Llega un terrible periodo o un terrible momento en el caso de la historia de Israel, donde ese dios pagano es reverenciado. A veces yo escucho que la gente dice que paganismo y satanismo no es lo mismo. Mire, señor, claro que sí es lo mismo. Detrás de cada ídolo hay un demonio esperando a recibir la adoración. Todo va tomado de la mano. ¡Qué ignorancia! En este caso, ¿verdad?, el espíritu de Jezabel, o por así decirlo, Jezabel como tal, la mujer que existía en carne y hueso, había sumergido al pueblo de Dios en una terrible idolatría. Acab, una persona totalmente débil de carácter, siendo el rey de Israel, no había puesto orden en su pueblo, y esa mujer mandó a matar a todos los sacerdotes de Dios, y solamente un pequeño número se pudo esconder para evitar, ¿verdad?, para evitar el exterminio de esta mujer diabólica que sustituyó a los mismos profetas de Dios por los profetas de Baal y por los profetas de Acera, que eran profetas paganos y falsos, como pues obviamente sabemos. En este caso, pues Jezabel sumergió al pueblo de Israel en una idolatría tan terrible que de toda la población solamente permanecieron fieles al Señor 7,000 rodillas que no se doblaron ante esta potestad diabólica. Mire, mandó a matar a los sacerdotes de Jehová. La pregunta es, ¿pero acaso Acab no era judío? ¿Dónde estaba él gobernando? ¿Dónde tenía él la cabeza? Podemos ver que Jezabel era una mujer dominante y prácticamente quien tenía el control del trono en Israel en esa terrible y desoladora época era el caso de ella. Acab no gobernaba, o sea que Acab, siendo una persona débil de carácter, dejaba que su mujer hiciera lo que quisiera. Resumiendo, ¿verdad?, un poco el caso de esta terrible historia, pues es donde viene Elías y se les confronta, ¿verdad?, de parte del Señor, y viene y les dice, viene sencillamente, ahí es donde Dios lo levanta, y Elías viene y expone el pecado del pueblo y el pecado del rey y de su esposa. Entonces Elías más tarde viene a ser conocido como el profeta de fuego. Esta historia es bien conocida sobre el caso de cuando Elías, por fe y siguiendo la dirección de Dios, reta a los profetas de Baal y de Acera, un total de 950 en total, a un duelo espiritual en el Monte Carmelo. O sea, para clamar a Baal,
y para clamar a Dios. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, pues entonces frente a todo Israel, pues ese iba a ser el verdadero Dios. Esta es una historia bien conocida, pero por más conocida que sea, no deja de hablarnos de lo que es como ejemplo la idolatría y lo que son sus consecuencias, el tomar, ¿verdad?, a dioses paganos y sustituirlos por Dios, porque es que en realidad quien está detrás de toda esa movida es Satanás, y esa es la realidad del asunto. Entonces mire las consecuencias, había sequía, no llovió por 3 años y medio. Acab, cuando se encuentra con Elías, le dice, pero tú eres el que perturbas a Israel, y Elías le responde con autoridad, no, ven acá, el que está perturbando a Israel eres tú. Es que sencillamente así es que hay que hablarle a este tipo de personas. Entonces, como sabemos en la historia, los profetas de Baal se matan llamando a Baal y no aparece ninguna respuesta. Bueno, a Jezabel le pareció espléndida la idea porque Jezabel tenía una completa devoción a ese dios pagano totalmente falso, y ella parece que también pensaba que iba a hacer descender fuego del cielo, lo cual no sucedió. Y esta ilustración que podemos ver a continuación, pues nos recuerda, ¿verdad?, el caso de la historia, cuando solamente luego de que esa gente estuvieron clamando por tantas horas y Baal se les escondió, pues él clama, y apenas clama, Dios hace descender fuego del cielo que queme el holocausto y el altar a Jehová, que estaba totalmente destruido. Y todos estos profetas falsos, o sea, estos profetas de Baal y de Acera, les cortan la cabeza en el Valle del Meguido, también llamado el Valle de Josafat, que también conocemos como el Valle del Armagedón, que es el valle que podemos decir histórico futuramente, porque ahí será donde se dará la batalla entre Jesucristo y el anticristo y el falso profeta y Satanás. Y ahí, ¿verdad?, sabemos que es algo que le fue revelado al apóstol Juan. Entonces, pues en este caso, resumiendo ya más la historia, lo que podemos ver un poco más y más a fondo sobre lo del espíritu de Jezabel, analizando, ¿verdad?, de forma inicial la historia, estas imágenes nos recuerdan un poco en Primera de Reyes capítulo 21, cuando el rey Acab, idólatra por excelencia, se antoja de querer una viña que era, ¿verdad?, una viña que no le pertenecía, que era el caso de la viña de Nabot de Jezreel. Para aquel tiempo, pues, la viña, pues, era herencia, y lo que era herencia o patrimonio no era permitido venderse. Entonces, cuando Nabot le dijo al rey que no, pues el rey Acab sabía que de ninguna forma podía obtener esa viña. Y llega a su casa, según lo dice, ¿verdad?, el capítulo 21 en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, llega a su casa triste y enojado a llorarle a su mujer. Mire, y vamos analizando el carácter de los Acabs, porque también así como está el espíritu de Jezabel, también está el carácter de Acab, que buscan una Jezabel que los mande y los domine. En este caso, pues, él que estaba empeñado en tener esa viña, va y le llora a Jezabel, y Jezabel toma el anillo del rey y manda cartas con, ¿verdad?, a los ancianos, con un informe para que digan o paguen a 2 testigos falsos que digan que oyeron a Nabot blasfemando contra Dios y contra el rey. La pregunta es, pero ¿y esta mujer? Ella no era la misma que se había opuesto a la adoración a Dios. ¿Qué le importaba a ella si alguien blasfemara a Dios? Para ella estaba bien, porque ella lo que quería era que adoraran a Baal. Y el asunto es que ahí vemos algo bien profundo y que está arraigado en el espíritu de Jezabel, y lo podemos ver desde la Jezabel humana que existió, que hoy en día estará en el infierno, lamentablemente, que dice claramente, ¿verdad?, que precisamente, bueno, como la historia nos dice y venimos resumiendo, pues ella viene y acusa a Nabot de haber blasfemado contra Dios y contra el rey, manipulando así la ley de Dios y usándola para beneficio personal, porque la realidad era que Dios no le importaba. Entonces, este justo, hombre justo, Nabot, por no vender la heredad de sus padres y ser justo ante los ojos de Dios, muere apedreado, y entonces legalmente viene el rey y toma la viña de Nabot de Jezreel. Eso sencillamente, ¿verdad?, se quería con el propósito de idolatría, porque este era un rey idólatra, y seguramente o sencillamente, y lo que más los teólogos indican, es que la viña de Nabot de Jezreel le servía para dedicar incienso también a los dioses paganos. Solo leyendo un poco más hacia adelante en la historia y avanzando, ¿verdad?, Dios una vez ve esto
da una fuerte reprimenda y, ¿verdad?, se le viene y se le revela a Acab lo que va a ser su fin. Acab se arrepiente, pero luego vuelve a las malas andanzas. Lo que sabemos bíblicamente que fue la historia de Jezabel, para lo que podemos decir su fin, es que cuando Dios levanta a una persona de nombre Jehú para exterminar la casa de Acab, Jehú viene a la ventana de esta mujer y esta mujer viene y se trata de arreglar lo más linda posible para tratar de seducirlo, y Jehú viene y grita: ¿y quién está conmigo? Y los mismos criados de Jezabel la vienen y la empujan y ella cae, y hasta cuando cae impactada al piso, desde allá arriba donde la tiraron, la sangre salpica la pared. Bueno, una cosa terrible. Y el caso de Acab, en medio de una batalla, viene tal como fue profetizado por un profeta que él rechazó, no como el otro montón de falsos profetas que le dijeron que iba a ganar y que venía la victoria. Viene una flecha y lo hiere. Cuando llega de la batalla, tal y como fue profetizado, los perros lamen su sangre. Más adelante, la generación de Acab fue totalmente barrida y a Jezabel los mismos perros se la comieron. Qué terrible desenlace y qué terrible final. O sea que aquí podemos estudiar y ver cuál es la forma de operar del espíritu de Jezabel, y podemos también nosotros ver cuál es el fin y hacia dónde lleva esta fuerza maligna a los que están oprimidos por el espíritu de Jezabel. Si nosotros vamos al caso de la historia de Jehú, cuando Jehú va al exterminio de la casa de Acab, nosotros no podemos, y es que esto, hermano, métaselo en la cabeza. A veces uno no sabe cómo hacer entender, ¿verdad? Pero es que hay tantas tradiciones enraizadas de cosas que la Biblia no tenía nada que ver ni nada que decirnos a través de esto, que a veces se hace un poco difícil explicarle a cierto tipo de personas unas cosas. En el caso de Jezabel, el que se haya maquillado y tratado de ver hermosa para seducir a Jehú, no quiere decir que toda mujer que se arregle es porque sencillamente tiene el espíritu de Jezabel por arreglarse. Eso es algo totalmente antibíblico, y se sabe que hay formas correctas y recatadas de vestir y de andar, etcétera. Pero esto de decir que porque una mujer sea linda o porque una mujer se arregle un poco, que ya tiene el espíritu de Jezabel, eso no es lo que la Biblia dice. Yo no puedo entonces decir esto, porque entonces también tendría que decir que todo aquel que se viste con corbata, pues entonces es cristiano evangélico, y usted sabe que no es así. Asimismo también se visten gente que no tienen la misma doctrina, como los mormones, los testigos de Jehová, y ahí, ¿verdad?, pues podemos ya entonces descartar esto, porque cuando se me habla del espíritu de Jezabel, no se me está hablando desde el punto de vista material, se me está hablando desde el punto de vista espiritual. Y eso de decir tan literalmente: ah, esa mira se arregló, tiene el espíritu de Jezabel, eso es una falta de respeto, es lo que es, y un falto de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Quién es el espíritu de Jezabel? ¿Cómo opera? Lo vemos. El espíritu de Jezabel manipula la ley de Dios. Mire, a ella no le interesaba nada en su tiempo de lo que tenía que ver con Dios. Sin embargo, para llegar a un propósito de adquirir la viña de Nabot de Jezreel para su esposo Acab, débil de carácter, ella viene y manipula la ley de Dios. O sea, ella dice que Nabot blasfema contra Acab, o sea que contra el rey y contra Dios. Entonces ahí podemos ver que el espíritu de Jezabel es un espíritu bien fuertemente manipulador, y ejerce eso como fuerza de control y dominio, además del sexo, porque si nos vamos a tiempos antiguos, todos estos dioses que tenían que ver con la fertilidad, y Baal uno de ellos, o que eran asociados a la fuerza creativa de la reproducción, para adorar a estos dioses o venerar a estos dioses, se requería todo tipo de orgías sexuales en honor a ellos. O sea que Jezabel usa el sexo como fuerza de control. Miles de iglesias o cientos de iglesias han caído porque el pastor o el ministro cayó en pecado. Eso no somos quien para juzgar, ¿verdad? Cada cual con sus errores y defectos, pero el asunto es que la obra se cae y el evangelio se mancha. O sea que ese es el propósito, uno de los propósitos de este espíritu maligno. ¿Qué más podemos ver a través de la historia? Bueno,
Si vemos aquí en las imágenes nuevamente, pues ya vemos lo que, por ejemplo, fue el fin de Acab. Todo aquel que es manipulado por un espíritu de Jezabel, que bueno, según como en el campo de guerra espiritual se estudia, se dice que tiene más tendencia a estar en la mujer, pero que también está en el hombre. Pues todo el que termina siendo manipulado por un espíritu de Jezabel, siempre va a terminar en la muerte. Y estamos hablando en la muerte espiritual, pero que va a tener un final, por así decirlo, totalmente terrible. En este caso, en no pocas congregaciones, por así decirlo, se está luchando terriblemente hoy, en estos días, con este terrible espíritu de Jezabel. Muchas veces el hombre que está en el púlpito no es el que está a cargo de todo. Alguna persona de su entorno más cercano puede ser quien posiblemente esté gobernando la congregación, por así decirlo, por medio de la manipulación, que es como decir la hechicería, porque la hechicería no es lo que en realidad, en toda su esencia, lo que hacen los brujos para un determinado trabajo de magia. La hechicería tiene que ver con la manipulación. Pongamos ejemplo, y en el caso, ¿verdad?, en la iglesia del Señor, que venga alguien y te profetice: si tú no me haces caso, Dios me ha revelado que tú te vas para el infierno. O si tú no me haces caso, pues entonces, póngase un ejemplo, tú te vas a quedar en el arrebatamiento y ya no va a haber más break para ti ni más oportunidad. O por así decirlo, si tú no haces lo que yo te digo, Dios me mostró que tú y tu familia se morirán. Y esas son cosas que hemos visto anteriormente que suceden en la iglesia y son de las menos peores que estamos mencionando. Entonces, por describir un poco, ¿verdad?, sobre quién era Jezabel, viendo estas imágenes y lo que era este terrible, ¿verdad?, espíritu, o lo que es este terrible espíritu y quién era esta terrible mujer, pues en este caso, si seguimos mencionando sobre eso, las denominaciones pueden también utilizar hechicería, que tiene que ver con intimidando con las expresiones que hemos venido diciendo. Jezabel, su nombre significa Baal esposo. Mire eso, o sea, esposa de Baal, o incapacidad para cohabitar. Si vamos a lo profundo, este espíritu se niega a compartir con nadie porque está aliada con Baal, un señor falso. Ella es la que lleva, por así decirlo, la que rige, la que controla, la que gobierna y no comparte eso con nadie. Entonces, en estos casos, ¿verdad?, por sobre todo, la persona que exhibe un espíritu de Jezabel resiste a la autoridad masculina firme. Muchas veces su repulsión proviene de una relación disfuncional con su padre carnal. El padre quizás haya estado ausente o haya abusado física o sexualmente de esta persona. Aunque esto no lo justifica, quizás pues puede explicar por qué guarda tanto rencor y por qué guarda tanto, por así decirlo, resentimiento. Entonces, por esto que ha sufrido en el pasado, la persona con un espíritu de Jezabel lucha por controlar a quienes la ordenan, o a quienes la rodean. Su grupo de estudio bíblico, por poner ejemplo, se convierte en una plataforma para socavar el liderazgo de su iglesia. Hasta sus oraciones parecen resonar con el resentimiento que anida en su interior hacia los que gobiernan. O sea que está cometiendo lo que jurídicamente se denomina como sedición. Viene la persona que está impulsada, ¿verdad?, por este terrible espíritu maligno que tiene que ver con el caso de Jezabel. La persona que está influenciada por este espíritu maligno está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. A nivel de nación, a nivel de funcionamiento político de gobierno, este delito puede castigarse muy duramente. O sea, si hablamos un poco, pues Jezabel, este espíritu maligno, es experta en socavar la autoridad de los líderes independientemente de la realidad espiritual o no de esos liderazgos, y va a hacer que muchos líderes acaben como el caso de Acab. Los líderes débiles de carácter acaban con una saeta que se les mete en el costado o con una saeta que los hiere y les causa la muerte. En este caso, como Acab fue una muerte material que los perros lamieron su sangre, pero en este caso se está hablando de una muerte espiritual. Entonces, Jezabel lleva a los líderes ungidos, este espíritu maligno,
lleva a los líderes ungidos de Dios al desánimo, que es una de las armas principales del enemigo para detener los ministerios, los lleva a la desesperación, los lleva al suicidio, los lleva a la depresión, como sucedió, ¿verdad? Precisamente con el caso del profeta Elías. Después que Elías pidiera fuego del cielo y ordenara a los israelitas que mataran a todos los falsos profetas de Baal, Jezabel, en vez de arrepentirse, decidió perseguirlo. Aquí es donde se nos vienen, ¿verdad?, estas ideas a la cabeza o este pensamiento, pero ven acá, estuvieron clamando a Baal hasta la tarde y Baal no respondió, esta gente se flageló y vino Elías y apenas oró y descendió fuego del cielo. ¿Quién entonces era el verdadero Dios? ¿Qué pasó con Baal? Es que hay gente que son más cerrados que un peñón y gente que están tan y tan enraizados en la idolatría y tan enraizados en sus propias ideas y conceptos que aunque vean los milagros y las pruebas suficientes no van a creer. Ni aunque Jesucristo estuviera hoy en día manifestándose y mostrándose a la humanidad entera, ni aún así muchos creerían en Él. Así que yo le digo de parte del Señor, no le insista mucho a la gente de si no se quieren arrepentir o convertir. No, usted tira la semilla, que germine o no, ya eso es problema del Espíritu Santo y de la decisión particular de la persona, porque Dios dio lo que se llama en inglés free will o libre albedrío, que podríamos traducirlo al español. Bueno, y en el estudio que tenemos hoy en nuestro programa sobre el caso del espíritu de Jezabel, pues nos queda más que claro que sea como fuere, todos aquellos que están en eminencia, todos aquellos que están en autoridad, están en ataque o están bajo ataque debido a la naturaleza de la posición que ellos tienen. Hermano, esto es fijo y en esto no hay que estarse haciendo cuentos infantiles. Esto es una cosa que es real. Si seguimos hablando, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, recordando en el caso de la historia de Israel, estas terribles imágenes que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, ilustran un poco el caso de esta historia bíblica, en donde esta mujer perversa, esposa del rey Acab, viene y trae al pueblo de Israel una terrible idolatría. A Elías lo que le tocó no fue fácil y fue encarar a la persona más mala y más diabólica de su tiempo. Pero si la comparamos a ella, hablando del espíritu de Jezabel, lo que es la fuerza esta diabólica hoy en día, la mayoría de las veces la persona que tiene un espíritu de Jezabel viene de una familia disfuncional, o sea que de familias con graves problemas. Jezabel, ¿verdad? Este espíritu se alimenta de los problemas familiares. Generalmente en la historia de esta familia puede encontrarse alcoholismo, abuso, enfermedades mentales, dominación por parte de uno de los progenitores o alguna otra forma de difusión, y es común que Jezabel practique alguna clase de inmoralidad o este espíritu maligno practique alguna clase de inmoralidad o perversión sexual. Por más que aparente ser cristiana, muchas hoy en día hacen esto y piensan que están en santidad por lo que aparentan. La palabra dice que nos santifiquemos en espíritu, en alma y en cuerpo. O sea, que nos guardemos de los pecados del espíritu, de los pecados del alma y de los pecados del cuerpo. Y uno de los pecados del cuerpo es la perversión sexual y las desviaciones sexuales y todo lo que tenga que ver con todo lo que es el sexo ilícito por Dios. Dado a que, ¿verdad?, el caso del espíritu de Jezabel viene moviéndose o activándose en gente con traumas y marcas profundas, en algunos de ellos, las personas que padecen los mismos antecedentes se ven atraídos por este espíritu maligno, sin saberlo, ¿verdad? Es algo que opera de forma inconsciente. Debajo de esta máscara, ¿verdad?, de espíritu de Jezabel, o una persona que está dominada por esto, hay una persona que está herida y que está lastimada. Cuando se le confronta este espíritu o la persona que tiene, ¿verdad?, esta opresión, porque tampoco podemos decir que es que la persona está endemoniada. Una cosa es estar endemoniado, otra cosa es estar oprimido. Pues cuando se le confronta a este espíritu maligno, la persona que lo tiene se vuelve defensiva y reacciona con hostilidad. Va a atacar con acusaciones religiosas destinadas a producir culpa, de la misma manera en que Satanás lo hace. Satanás es el que más acusa y el que más perdido está. Va a decir quizás que no éramos lo suficiente, que estamos en rebeldía, que no nos sujetamos. Esas son las técnicas de manipulación. Y otra característica de este espíritu maligno es ser lo que vulgarmente podemos llamar
o lo que, bueno, podemos llamar como se dice hoy en día, y es ser un chismoso o una chismosa. Elías en su tiempo confronta a Jezabel junto con el rey Acab y le señala su pecado, pero esta mujer tenía tanto, emanaba de ella algo tan y tan maligno que hasta el mismo profeta Elías, que no era cualquier persona, era el profeta de fuego, un profeta de Dios, ella le causa desánimo, un desánimo tal que eso hasta hace que el ministerio de Elías termine antes de lo debido. Entonces, imagínense, es para que vea que no es cualquier cosa con lo que se enfrenta la iglesia del Señor. Este espíritu maligno de Jezabel, chismoso y entrometido, por así decirlo, le encanta manejar información, dado a que quiere saberlo todo de todo. Suele involucrarse en los asuntos de la iglesia que en realidad no le incumben o no tiene nada que ver allí. Algunas veces puede ser muy difícil detectar el espíritu de Jezabel obrando en una iglesia porque puede esconderse, puede camuflarse, mimetizarse detrás de la fachada de interés por el prójimo, de cuidado, de preocupación por ser útil, de intercesión, de apoyo, muchas otras características positivas, pero no se olvide que Jezabel es una maestra en el arte de disfrazar sus tácticas. Ninguno de nosotros puede ignorar a esta altura de nuestra madurez espiritual que los chismes son una de las mayores amenazas para la vida espiritual de cualquier iglesia y sin embargo es lo que más hoy en día está en muchas iglesias. Es allí, a través de los chismes, cuando los pecados y las fallas de muchos miembros de la iglesia se convierten en temas públicos en reuniones de oración, con la excusa de orar por alguna determinada persona, que miren el problema que se ha metido y cosas por el estilo. O sea, eso es algo común, lamentablemente en algunos lugares. De algo no podemos tener dudas sobre la base de muchas experiencias vividas con relación a este espíritu maligno. Jezabel con sus malvadas tácticas y tenebrosos planes va a tener un efecto venenoso sobre la iglesia si no se trata con ella rápidamente y a fondo. Hay que confrontarla de manera directa, utilizando una fuente de autoridad espiritual, como lo hizo el profeta Elías. Una fuente de autoridad espiritual que sea no nominal o institucional. No podemos sentarnos tranquilamente a ver cómo actúa. El método para vencer esto es vivir en sumisión a Dios y enseñar a aquellos que están bajo su autoridad espiritual a que vivan también en sumisión a Dios. La sumisión es la solución para la sedición. Cuando, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, podemos decir que una mujer está sometida a su esposo, las tácticas de Jezabel no pueden afectar el matrimonio. Y aquí aclaramos algo. Dios nos dice que la mujer, ¿verdad?, esté sometida al varón, pero también dice que el varón trata a la mujer como vaso frágil para poder saber cómo interactuar como pareja. No es tampoco que la mujer sea sometida y venga el varón sin vergüenza a tratar a la mujer como saco de boxeo, pero eso tampoco es así. La Biblia no es para manipularse, es para que cada cual sepa la posición que Dios le ha puesto y ejerza, ¿verdad?, en este caso su rol. Cómo nosotros, ¿verdad?, y en este caso esto es bien importante, cómo nosotros podemos detectar esto. Vamos a leer aquí, aunque es casi irreconocible al principio, la persona se siente amenazada por un profeta. La persona que está oprimida con este espíritu o que está, ¿verdad?, o que ha permitido y le ha abierto las puertas al maligno para que esta fuerza maligna tome el control de su vida. En este caso, usted puede ver que esta persona va a tratar de resistir a toda costa la palabra de fuego profética que representa también o representó el profeta Elías. Este tipo de espíritu maligno, igual que Jezabel en su tiempo, lo va a tratar como que de refrenar e impedir que siga hacia su paso, o sea, que siga hacia la meta. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es en realidad controlar a los que se mueven en el ámbito de lo profético precisamente. Otra cosa bien importante, para crecer en su favor, la persona suele concentrarse con el pastor y otros líderes de la iglesia con el fin de encontrar el eslabón más débil para entonces poder dominar al líder. Su meta final siempre va a ser gobernar la iglesia, tal y como Jezabel gobernó Israel, porque Acab no era rey, no, era Jezabel. Al tratar o al poder, ¿verdad?, tratar de ganar apoyo
del agente y del pastor, la persona va a formar relaciones estratégicas con los que son considerados espirituales o influyentes por los demás. En un esfuerzo por aparentar espiritualidad, esta persona busca reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener ventaja. Tales personas conjuran sueños, o dicen sueños, o hablan visiones, o de su imaginación los toman también prestados de eso para dar profecías falsas y manipular a una congregación entera. Cuando esta persona recibe conocimiento o reconocimiento, inicialmente responde con una falsa humildad, pero esta característica de humildad, entre comillas, la realidad es que la persona que es influenciada por un espíritu de Jezabel va a tener una duración bastante breve. Cuando se confronta a la persona, esta persona se va a justificar. Se va a justificar con acciones, con frases bien reconocidas, como solo estoy haciendo la voluntad de Dios, o por así decirlo, Dios me dijo que hiciera eso. Eso es mentira, Dios a usted no le dijo nada. Entonces, esta persona con este espíritu de Jezabel suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno de los asuntos de la iglesia, pero no se acerca a la autoridad legítima. Primero acude a los demás. Y la opinión de la persona suele convertirse en la última palabra en cada asunto, con lo que cobra más importancia que la del pastor. Pero si su revelación es de Dios, la persona generalmente prefiere darla a conocer en vez de ponerla en oración. Eso es bien importante saberlo. Es posible, ¿verdad?, que la persona con este espíritu llegue a casa de los hermanos en la fe, ¿verdad?, por poner un ejemplo, diciendo que tiene una palabra de Dios, por así decirlo, juicio, pero después que lloró todo cambió y eso no pasó. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado eso? Yo nací en el Evangelio y vengo escuchando y viendo todas estas cosas desde bastante tiempo. O sea, esta persona cree que a través de su madurez espiritual, entre comillas, es inmune al engaño y es también inmune al pecado, y creen que ha sido altamente favorecido para un puesto espiritual extremadamente alto y que nadie piensa mejor que esta persona. ¡Qué terrible! Si seguimos mencionando, imagínense, bueno, lo que podemos ver en el caso de la historia es terrible. Esta persona va a manipular todo lo que tenga que ver con el caso de la ley de Dios. Bueno, en las siguientes imágenes, solo por recordar, seguir recordando y seguir hablando de esto en nuestro programa, vamos a pedirle al director que nos las ponche un momentito, ¿verdad? Pues la podemos recordar esta terrible historia bíblica o esta historia bíblica en este terrible momento en la etapa que estaba pasando el pueblo de Israel. Las personas que están influenciadas por un espíritu de Jezabel buscan a los demás por motivos impuros, o sea, tratar de tener discípulos, y necesita la constante seguridad que le van a brindar sus seguidores. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiere orar por las personas en situaciones aisladas. O sea, por así decirlo, ora por las personas en un rincón, en otro salón. De esta manera sus insinuaciones y falsas palabras proféticas pues no pueden ser cuestionadas. El espíritu de Jezabel en esta persona, ansioso por tener el control, trata de reunir a los demás y enseñarle. Aunque sus enseñanzas comiencen por ser correctas, pronto se van a establecer doctrinas que no son apoyadas por la palabra del Señor. Trata de ganar credibilidad, engaña a otros con profecías provenientes de su alma o da la palabra que la otra persona desea escuchar, profetiza medias verdades o hechos pocos conocidos como si fueran de Dios. Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y cambian sus profecías anteriores de modo que parezca que lo que profetizaron ha sucedido realmente. Aunque la imposición de manos pues sabemos que es bíblica, esta persona gusta de impartir un nivel superior o un espíritu o romper las barreras que limitan a otra persona al imponerle las manos, pero el toque de la persona es en realidad una maldición. En lugar de bendición santa, es posible que imparta definitivamente una opresión terrible. Esta persona quiere ser considerada la más espiritual de la iglesia y oculta su baja autoestima con el orgullo espiritual. Esos orgullos espirituales y esa gente orgullosa lo que están ocultando es la baja autoestima. No es que los evangélicos lo dicen también los psicólogos, y lo podemos ver en la palabra del Señor cuando
analizamos teológicamente sobre este espíritu maligno y los casos que se han venido dando. Este tipo de persona quizás sea la primera en gritar o gemir y anuncia que tiene una carga dada por Dios, pero no se diferencia de los fariseos que anunciaban sus dones para sencillamente ser visto por los hombres. Lamentablemente la vida familiar de esta persona es dudosa. Puede ser soltero o casada. Si está casada, su cónyuge es básicamente débil, como lo fue el caso de Acab, el esposo de Jezabel, inconverso o infeliz. Esta persona domina y controla cada persona que tenga que ver en ese grupo familiar. Y bueno, en los minutos que nos quedan en nuestro programa para hablar sobre esto, es bien importante reconocer esto, porque también hay frases comunes en estas personas que están influenciadas por el espíritu de Jezabel. Usted sabe que siempre la gente para justificarse, siempre la gente para tener una autojustificación, siempre van a elegir lo que se llama muletilla, usted sabe, cosas que sencillamente las toman para repetir y justificarse y sentirse bien con ellos mismos, sabiendo en lo más profundo de su ser que están mal. Frases comunes en este caso son: solo quiero ser su amigo, solo quiero llegar al lugar que Dios me ha llamado, no tengo motivaciones ocultas para ayudarlo, solo quiero servir, puede confiar en mí, siempre lo apoyaré. No estoy diciendo que generalmente todo el que tenga espíritu de Jezabel va a decir esto, pero que en algunas ocasiones, en este caso, estas frases pueden ser detectadas acá. En este caso, y esta es bien común: usted no conoce mis dones. Si usted tiene un llamado de Dios, nadie lo tiene que cuestionar. Si Dios lo llamó a usted, usted no tiene por qué hacerlo demostrar. Eso es algo bien básico. Usted no me comprende. Usted me intimida. Siento que su persona me intimida. Tengo una nueva revelación. El Señor me ha dado unas palabras que debo decirle. Mi último pastor no sabía cómo usar mis dones. Estas son las frases más comunes y más presentes en el espíritu de Jezabel. Hablando hoy en nuestro programa un poco a profundidad, solo específicamente sobre el espíritu de Jezabel, nuestro propósito es poder detectar esta fuerza maligna que hoy en día está cobrando vida. Y es que definitivamente pues es algo profético, porque de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, el espíritu de Jezabel está presente y se nos habla y se nos dice aquí: enseña y seduce a fornicar a los siervos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y no se quiere arrepentir. Y mire lo que dice, lo que es el veredicto: Dios la tira en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que la solución ante todo esto es la sumisión a Dios y el arrepentimiento, porque dar mensajes sobre estos temas no es venir sencillamente a decirle a la gente que el diablo se las va a llevar, es venir a impartir un plan en el cual las personas puedan seguir hacia adelante en una vida espiritual en la cual puedan progresar y puedan echar hacia un lado lo que estorba y aquello de lo cual, ¿verdad?, sencillamente pues van camino hacia la perdición y que tienen que mejorar.